Hola, buenos días. Un saludo para ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se vive este tiempo? Primero, obviamente, sin fútbol, y me imagino que para hombres que trabajan en el deporte debe ser momentos especiales, pero también en un tema de pandemia que me imagino que tu labor personal también te ha cambiado un poco la rutina diaria a la hora del trabajo. Sí, sí, fue algo que tomó a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, por sorpresa, obviamente, aparte por su rápida expansión desde su origen. Y obviamente nosotros en Racing específicamente habíamos prácticamente completado una fase preparatoria prolongada que había ido muy bien con un cuerpo técnico nuevo, el de Gustavo Vizcaizacú. Eh, Así que estábamos muy ilusionados para comenzar dentro de poco a competir y bueno, llegó este corte que obviamente eh, resultó en cada jugador, cada uno de nosotros teniendo que quedarse en la casa, salir lo mínimo posible y tener que adaptar programas de entrenamiento que prepara el profesor Gabriel Moreira y el fisioterapeuta Mateo Carámbula para que los jugadores hagan por sí solos, ¿no? En su medio eh, hogareño. Así que sí, nos tomó así, nos tiene ahí con ansias de retomar de a poco la vida normal. Sin duda. Y aparte, imagino que a ver, el jugador también se tiene que cuidar doble porque al entrenar solo, obviamente las precauciones o la molestia que pueda sentir la tiene que trasladar, pero él también mucho darse cuenta. Y después los cuidados aparte de lo que genera en sí el virus que está corriendo por todo el mundo, ¿no? Es como un doble cuidado también el jugador que tiene que tener y la autoconciencia de cuidarse él también, ¿no? Claro, claro, son los mismos cuidados que tenemos que tener todos. Además, como tú mencionás, el hecho de entrenar solo se tiene en cierta forma que autogestionar hasta cuánto exigirse, las molestias que siente. eh, y lo mismo, el cuidado de su familia sobre todo de los mayores que pueden haber en su ámbito hogareño. Eh, Además, ahora que se conoce un poco más de la enfermedad, de lo que se conocía un mes atrás, eh, hubo algunos nuevos conocimientos que nos llegan ahora en la parte médica y algunos conceptos que han cambiado. O sea, por ejemplo, al principio todo el mundo compró la idea de que esta enfermedad en las personas jóvenes solo era una gripe sin más trámites, sin más complicaciones, pero ahora se sabe que aún en personas jóvenes eh, que presenten un caso leve, clínicamente leve, puede haber lo que se llama infiltrados inflamatorios, o sea, literalmente una inflamación mismo en varios tejidos incluyendo el tejido miocárdico, o sea, el músculo del corazón. Y eso puede ocurrir en jóvenes y en el caso de deportistas que sufran la enfermedad requiere un control adicional cardiovascular antes de someterlos cuando venga el reinicio de la actividad a los entrenamientos. Eh, Como doctor y obviamente quizás más acreditado que cualquiera de nosotros para saber ciertas informaciones que es bueno no solo para el deportista, sino para la ciudadanía. ¿Se ha podido comprobar o detectar si después que tenés el virus se puede generar algún anticuerpo o es algo que se puede convivir hasta con un contagio reiterado, entre comillas, que se puede dar alguna vez que vuelvas a tener COVID-19? Sí, mira, justo eh, es la pregunta del millón porque la están investigando en todas partes del mundo. Hasta ahora se sabe que se genera algún tipo de resistencia, pero no está claro qué duración en el tiempo puede tener esa resistencia.
hay casos en que han transcurrido la enfermedad y luego de curados han presentado nuevamente test positivos y no queda claro si esos test positivos eh, son una nueva infección por parte del virus o si resultan falsos positivos, porque todas las técnicas de laboratorio, algunas técnicas de laboratorio tienen una posibilidad de arrojar resultados erróneos. Así que sí, no tenemos claro a nivel internacional, a nivel de medicina, qué tipo de resistencia o inmunidad o protección en el tiempo puede generar esta afección. Claro, y eso también genera muchas incertidumbres de futuro, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, el número va bajando en cuanto a casos activos, 160, 150, y ojalá siga bajando más, pero también te genera no descuidarte, ¿no? Toda esta situación, y hasta que no haya una vacuna, quizás vamos a tener que vivir con esta constancia de tapabocas y los cuidados que hay hoy en día, ¿no? Sí, sí, en realidad es lo mismo que pasa, o no lo mismo, pero muy similar a lo que pasa con el virus de la gripe, que todos los años tiene su época, que es justamente esta que se avecina, eh, y en la que varias personas se lo agarran en todas las sociedades. Con respecto a este otro, al COVID, justamente está el hecho eh, de que vamos a tener que pensar de aquí al futuro en que va a estar presente eh, y que, como tú decís, vamos a tener que tratar de seguir con nuestra vida eh, y manejarlo cuando se presenten los casos que se presenten. Eso va a ser así, como con otras enfermedades virales. Apelo a sus conocimientos como médico y quizás la pregunta no es tanto por un programa deportivo, pero ¿cómo se diferencia el organismo teniendo en cuenta esto de casos asintomáticos o casos que, bueno, que presentan síntomas? Han habido casos de gente que no ha mostrado síntomas o que ha mostrado un síntoma leve. ¿En qué diferencia hay orgánicamente en el ser humano para que en algunos los afecte y en otros no? Eh, bueno, eso eh, de- depende. Varios de esos casos asintomáticos son simplemente diagnósticos de laboratorio, todos ellos. Sí. eh, y el hecho de qué tantos síntomas provoque o qué tan grave sea la enfermedad va a depender primero en el principio de la infección, digamos, la cantidad de virus que uno reciba. Porque ni bien el cuerpo entra en contacto con la proteína del virus, se genera una respuesta inmune, o sea, que es una respuesta defensiva del cuerpo para tratar de limitar y en lo posible destruir vamos a llamarlo, al invasor, Sí. que el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño. Eh, entonces, si la dosis, o sea, si la cantidad de virus que ingresan al cuerpo de la persona es pequeña y al mismo tiempo la capacidad del sistema inmune de esa persona es importante, como suele suceder en las personas jóvenes, en las personas sanas, posiblemente el cuerpo logre limitar y destruir el virus sin que el mismo provoque síntomas y que pase a ser detectable solo a partir de algún test. Eh, si la dosis del virus es más alta o por características propias de la persona, cada uno de nosotros tenemos características intrínsecas en que hay gente que tiene respuestas defensivas más exacerbadas que otras, y si esas respuestas defensivas incluyen un proceso inflamatorio propio de nuestro cuerpo, entonces ahí lo que, lo que suele ser la parte complicada de la enfermedad es justamente esa respuesta inflamatoria. No es tanto el virus, sino que la respuesta inflamatoria que genera ese virus en nuestro cuerpo
es la que provoca gran parte de los síntomas y a veces gran parte o una parte importante del daño que sufren algunos órganos nuestros, por ejemplo, el pulmón, ¿no? Y eso es lo que puede, en realidad es la parte peligrosa de la enfermedad, ¿no? Esa respuesta eh, inflamatoria propia del individuo. Y eso es una característica individual. Hay personas que esa respuesta es muy importante, otras personas que esa respuesta es más atenuada, y eso es lo que genera los diferentes cuadros clínicos que se pueden ver. Sin duda, y bueno, es un tema que de mayor cuidado y que bueno, esperemos que también pueda de a poco ir apagándose el virus o por lo menos el foco, por lo menos en Uruguay viene bien, pero también se pueda generar eso en el mundo, ¿no? De que de a poco empiece a aflojar. Y una de las cosas que genera que el afloje del virus y tratar de volver a esa nueva normalidad, el término que se maneja, es la vuelta al fútbol y en eso se ha elaborado un protocolo. Ya se lo han acercado al equipo médico de Racing, lo han podido observar, cuáles son un poco las primeras conclusiones que van sacando de él. Sí, te cuento un poco cómo es la génesis de ese Sí, protocolo. El protocolo ese, de vuelta al fútbol, llamémoslo así, o a la actividad, es un trabajo conjunto que se hizo en el cual participó la intergremial, que es la cual está integrada por el gremio de los futbolistas, de los árbitros, de los preparadores físicos de fútbol, los kinesiólogos, y en el cual la parte de los médicos del fútbol está representada por 4 colegas que aunque no somos una agremiación, han participado de esas reuniones. Es un grupo la participación de los médicos en esa intergremial comenzó el año pasado, si se acuerdan, a raíz del fallecimiento de aquel chico de Boston River. sí. Eh, entonces ahí comenzó una colaboración de la parte médica con los otros colectivos que trabajan en el fútbol para intentar mejorar algunos aspectos del cuidado no solo de los deportistas, sino también del público que asiste a las canchas, y se estaba trabajando en eso cuando llegó la pandemia. Eh, entonces, ese protocolo, eh, que en realidad eh, uno de sus borradores finales fue terminado la semana pasada, que fue el que también tuvieron acceso ustedes. Eh, Ahora sí llegó a los clubes, a nosotros nos llegó en el día de ayer. Yo igual ya lo conocía un poco porque los médicos estábamos en contacto y hemos recibido varias copias de ese borrador para ir aportando nuestras opiniones. Y ahora sí llegó a los clubes, a la parte de sus dirigentes, y los clubes tienen que generar una opinión y una devolución sobre la viabilidad de implementar esas medidas en un intento progresivo de retorno a los entrenamientos y luego a la competencia. Para un equipo de la B, y en este caso como vos, Racing tiene esa historia de que bueno, es un equipo más de la A que de la B, le ha tocado lamentablemente que bajar, pero obviamente todos los presupuestos cambian cuando uno cambia de divisional. ¿Ves posible un retorno viable con este protocolo? ¿Lo ves que se puede adaptar para distintos clubes? Bueno, parte de esa respuesta depende más de la dirigencia del club, que tiene que evaluar los costos de implementar ese protocolo, porque hay que tomar ciertas medidas en cuanto a la preparación de la ropa para darle a los jugadores, etcétera. Yo creo que el protocolo surgió en realidad como curiosidad de otros ámbitos de la dirigencia del fútbol, que empezaron a ver que circulaban protocolos, ustedes lo deben haber visto por televisión, en Europa, en Argentina, y ahí empezaron a preguntar y a pedir de armar el, uno nuestro, digamos, que se adapte a la realidad de nuestros clubes, principalmente de los clubes de la B. Claro. El protocolo, en cuanto a su aspecto práctico de realización de las medidas a implementar, yo creo que es quienes trabajaron en hacerlo, eh,
generaron una propuesta bastante bien adaptada a nuestra realidad del fútbol uruguayo y sobre todo de los clubes de la B. Eh, es realizable en cuanto a su implementación, yo creo, pero siempre depende de las decisiones de las autoridades del país. O Claro. sea, hasta que las autoridades no dictaminen que se puede de a poco comenzar con eso, nosotros estamos, digamos, en modo espera. Después, sobre la viabilidad o la factibilidad de ese protocolo, tenemos que tener dos aspectos en cuenta. Uno es el económico, que es el que tú me preguntabas, eh, y eso yo no me puedo meter en la realidad de Sí, los claro. clubes, no la conozco. Creo que es, digamos que es lo mínimo posible que se puede hacer de protocolo, o sea, menos de eso ya es difícil que se pueda implementar algo con menos de lo que se está proponiendo ahí, que es bastante poco, te diría, en cuanto a los costos y a las medidas. Eh, Después hay que tomar en cuenta que todo protocolo de seguridad en cualquier ámbito, no solo en medicina, por más estricto y sofisticado que sea, su punto débil va a ser el eslabón más débil de la cadena. Entonces, hay aspectos de ese protocolo que escapan al control de lo que se puede hacer de prevención y que son donde los puntos en que, en mi opinión, esto es una opinión personal mía, Sí, no es no necesariamente de los otros médicos o de los clubes, esto es la opinión mía, son puntos que son difíciles de controlar y de prevenir eh, que a través de ellos llegue la infección. Por ejemplo, tengamos en cuenta que en los clubes de la B, por lo menos la mitad de los jugadores, si no más, van a viajar hacia el lugar de entrenamiento en ómnibus. claro. Y aunque el protocolo recomienda que los jugadores que viajen en ómnibus mantengan distancia social de los otros pasajeros, eso depende de cuánto se llene el ómnibus. O sea, puede ser posible o puede ser imposible, este, según qué tan lleno venga ese ómnibus. Entonces, ahí es uno de los puntos débiles que puede tener ese protocolo. Eh, Otro de los puntos, que no es, eso es una debilidad de todos los protocolos que se han implementado en el mundo, es que por más todos los tests que se puedan hacer de los jugadores, te reflejan la realidad hasta ahora. O sea, lo más que se te puede decir es que hasta el momento del test tú estabas negativo y estabas bien para entrenar sin peligro de contagiarte o de contagiar a nadie. Pero eso no impide que de aquí para adelante alguien se pueda infectar con el virus y pueda contagiar al resto o alguno de los integrantes de su grupo familiar o del grupo deportivo. Esos son eh, puntos con los que hay, puntos débiles con los que hay que convivir, digámoslo así. Claro. No, y además que la realidad también de todos los jugadores no es la misma, ¿no? Hay muchos que, bueno, viven solo y que quizás por ahí no tienen contacto, pero hay otros que pueden tener familias numerosas o vivir con mucha gente alrededor también y la realidad es totalmente diferente entre un jugador y el otro. Sí, sí, sobre todo eso lo hablamos en algún momento con el cuerpo técnico del club y con algunos colegas de estratificar a los jugadores, o sea, clasificar cuando se les iba a mandar algún programa de entrenamiento, eh, el tipo de composición de su grupo familiar. Entonces, por ejemplo, esto también es un pensamiento mío, un jugador que viva, por ejemplo, con su esposa y sus hijos y tenga la posibilidad de evitar el contacto durante un tiempo con sus padres o sus abuelos o alguna persona que sea factor de riesgo si se enferma, una persona así podría salir a correr, digamos, manteniendo, si va a un parque o a la Rambla, una distancia de los demás que estén por ahí.
una persona que en su entorno familiar tenga adultos mayores o personas que tengan alguna de las enfermedades predisponentes o de riesgo para el COVID, por ejemplo, en ese caso debería evitar salir a correr, no por sí mismo, sino por el riesgo de traer el virus a su entorno familiar y contagiar a alguien que pueda resultar una enfermedad complicada. Claro, y también pensando, yo te lo decía también pensando en que hay mucho jugador joven que no está independizado ni ha formado una familia y tener esposa e hijos, ¿no? Sí, pero vive con su Claro, familia en su casa, que quizás tienen 3, 4 hermanos, vive también un abuelo. En ese caso sí sería un poco riesgoso también. sí, sin duda, porque es lo que decíamos, si trae él o cualquiera de los otros integrantes de su entorno familiar el virus a la casa, eh, va a generar un contagio. Es posible, es muy posible que genere un contagio eh, para un lado o para el otro. Si ese jugador lo recibe de un familiar y luego iniciamos el protocolo de vuelta a los entrenamientos, ese jugador lo puede traer al club. Entonces, eh, ahí es donde se generan los problemas, que tú lo ves pasó en Europa. En Europa se volvió a una actividad muy controlada en algunos clubes, con muchas más medidas de seguridad que las que podemos tomar nosotros aquí en Uruguay, y rápidamente en varios clubes aparecieron casos positivos. Es algo muy difícil de controlar y de Claro, evitar. claro. Doctor, teniendo en cuenta el protocolo y todo lo que se ha manejado, ¿crees que la fecha más factible para volver a la actividad, teniendo en cuenta todas las fases que hay que cumplir, sea el entrenamiento leve, sea después ya elevar las cargas, después ya lo que puede ser algún partido amistoso que se pueda hacer? ¿Crees que los plazos darán para el mes de agosto o sanitariamente se podría volver antes? No hablo de lo que pueda ser decisión de la OFF, sino más que nada tema sanitario. Sí. Y mira, vamos a dejando de lado la enfermedad la pandemia y el virus, todas esas cosas, hablando solo del Sí. proceso de entrenamiento, desde el momento, cuando se vuelva a la actividad, se retomen los entrenamientos, desde un punto de vista fisiológico, biológico del cuerpo humano, la mayoría de los jugadores van a volver con un importante grado de falta de entrenamiento. Por más que hayan hecho cosas en sus casas, eh, no es lo mismo. Y en términos fisiológicos, para darte una idea, la recuperación o el establecimiento de una base física, de capacidad física, eh, por lo menos adecuada como para a partir de ahí comenzar a sostener entrenamientos y exigencias mayores, solo para establecer esa base estamos hablando de 4 a 6 semanas como mínimo. Claro. Eh, ¿Comprendés? Sí, Entonces, sí, sí, sí. sobre todo porque ahora el corte ha sido mayor. Claro. Normalmente en una temporada normal los jugadores tienen una licencia de 2 o 3 semanas, vuelven, se retoma la actividad, se hace una pretemporada que a mi gusto es muy corta, pero ellos vuelven con cierto nivel de base. Ahora esa base prácticamente no existe, o sea que hay que construirla, y esa base toma mucho trabajo controlado y no menos de 4 a 6 semanas para establecerla. Esa es la realidad del cuerpo humano. O sea, que en el momento que retomemos la actividad, eh, yo sé que no existe ese margen de tiempo, pero cuando, si digamos, ese periodo inicial de entrenamiento que le dejen a los clubes previo a iniciar la competencia es muy corto, lo que nos vamos a exponer es a que haya un riesgo mayor de lesiones después cuando se intensifiquen los entrenamientos y cuando comience la competencia. O sea, también hay que tener en cuenta toda la fase que tiene el protocolo en sí. Quizás lo ideal sea
Si en julio se puede empezar a aplicar los entrenamientos y contando un poco la semana, lo ideal sería mitad de agosto. Y ahí obviamente dependiendo siempre de cuándo se arranque a entrenar. Si se arranca antes, mejor. Pero ponerle que arrancar la primera semana de julio hasta mediados de agosto, lo ideal sería no comenzar, puntualmente por esos temas y porque la parte del protocolo marca distintas fases y distintos movimientos físicos que van en aumento, entre comillas. Claro, si estamos hablando en términos fisiológicos de darle al cuerpo humano Garantía, la sí, obvio. posibilidad claro, de adaptarse al entrenamiento que reciba. Esa es la forma más sensible. Para darte una idea, en otros países y en otros deportes que son distintos al nuestro, eh, se han planificado retornos a la actividad en esos deportes y luego se ha la idea han comprimido el calendario de competencias y para acomodarse a eso, en algunos otros deportes han modificado las reglas habituales del juego. Por ejemplo, han dispuesto tiempos de juego más cortos y números de rotaciones de jugadores mayores. Claro. Sí, son Habla- los 5 cambios que se van a hacer en Alemania hoy, por ejemplo. bueno, eso lo leí, esa es una de las ideas. Mm, En el fútbol es más difícil pensar que se acorten los tiempos de los claro. partidos, como en esos otros deportes, pero, por ejemplo, la posibilidad de hacer mayores cambios, sí, sería una medida sensible. Bueno, doctor, agradecerte, la verdad que ha sido muy claro, Carlos, con estos distintos temas que obviamente aquejan al país, pero más que nada también con esos detalles del protocolo y bueno, lo que puede ser una posible vuelta al fútbol, creo que ha quedado un poco también claro el panorama y un poco la opinión y también creo que es importante una cosa que mencionaba de que bueno, menos no se le puede exigir al protocolo, o sea, si queremos volver hay que cumplir estos pasos sí o sí, obviamente con todo lo que es el tema de los test y después bueno, será el encargado la AUF, el gobierno y los equipos de ver cómo lo financian, pero menos que esto no se puede pedir. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Sí, es tal como decís, los colegas que trabajaron y también en interconsulta con otros especialistas, virólogos, epidemiólogos, etcétera, es lo que, como te dije, es lo mínimo realizable manteniendo un cierto estándar de prevención. Ya si le empezás a recortar cositas por los bordes, ya se te empieza a caer todo por lo menos la intención de establecer el protocolo, que es tratar de prevenir lo más posible la posibilidad de infecciones. Carlos, agradecerte y bueno, un abrazo enorme y nos estamos viendo, esperemos pronto cuando pueda volver el fútbol. Bueno, un gusto y un saludo para todos. Muy bien.